Buenos días. Señoritas, buenos días. Jair, Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Jair, ¿usted habló con Carlos? No, No, Profe, el que habla con Carlos es John. sí. Bueno, ok. Sí, para que le comenten lo del tema que tiene que hacer con esos dos cargos que les había colocado ayer. Ahí en la plataforma, si ustedes ya ingresaron, está en la carpeta para que puedan subir esa tarea. Ayer mismo la coloqué, como les había dicho, entonces para que lo hagan. Creo que hay plazos hasta mañana creo que está a las 7 de la noche como último momento, para que lo tengan en cuenta. Bien. Bueno, antes de terminar la sesión de hoy, vamos a trabajar unos temas, o mejor dicho, ustedes van a trabajar unos temas en las dos jornadas que tenemos presenciales lunes y martes. Ya ahorita les doy los temas y algunos otros temas que los trabajaremos en la virtualidad, porque ya la otra semana miramos, si miramos la otra semana ya, bueno, estamos a 26 de noviembre, ya estamos a una semana y media de terminar. Entonces, ojo por favor, porque pues todo lo que trabajemos en estos días tiene que ir anexado al trabajo final de sus empresas, con todo lo que van a trabajar ustedes en unas exposiciones y lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, esa es como la idea. ¿Me recuerdan, por favor, cuándo es que terminamos el módulo? ¿Es el 7 o es el 9? El 7, profe. 7. El 7. Ok, el 7 es un lunes. Ese día, claro, que el martes es festivo. El martes es festivo. Permítame un instante, por favor. Entonces, a mí me parece que no sé si alcancemos el mismo, hacer todas las presentaciones el lunes, hacer todas las presentaciones el lunes 7. Más o menos serían como es en pareja. Bueno, creo que hay algunas personas que lo trabajan individual. ¿Quién de ustedes está haciendo el trabajo individual, el de la empresa? Yo, profe, Dayana. Y pues en mi Dayana, caso yo no puedo estar como podría ser, profe. creería que tendrías que presentarlo el viernes. Ah, listo, sí, señor, profe, El gracias. viernes, el viernes antes de ese lunes 7 de diciembre. ¿Sí? Entonces, ¿quién más no puede estar presencial el lunes? Yo, profe. Y Valentina. Profe, una cosa, lo que pasa es que mi compañera Juliana hoy no pudo estar en clase porque la citaron de lo que ella te había comentado. Sí. Entonces ella no pudo venir y dijo que ella te mostraba la excusa, te enviaba la excusa.
Ok. Y también estoy con ella en el proyecto. Y Juliet, ella está asistiendo presencial, ¿me recuerdas, Valentina? ¿Señor? ¿Ya asiste presencial? No, no, señor, ella está virtual igualmente. O sea, ella tampoco va ni lunes ni martes. Sí, señor. No va. Entonces también tendrían que ustedes hacer la presentación del viernes. No hay de otra. Sí, señor, No, profe. no hay de otra. El resto sí podemos hacer la presentación presencial el lunes. Entonces yo pienso que sí alcanzamos. Eh, les pediría el favor de que separen ustedes el videobill. Supongo yo que lo van a utilizar, ¿cierto? Videobill. No sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes lleve portátil o llevo el mío. Sí, profe, yo el suyo, por favor. Para que lo conectemos ahí. Listo, ok. Yo lo llevo el lunes, pero entonces, de todos modos, tengamos como un plan B por cualquier eventualidad, ¿no? Entonces, pues, de todos modos, tengamos como un plan B, porque supongo que ustedes van a hacer presentación con todas las de la ley para el lunes. Y para este lunes que viene, lunes y martes, sí, hay otras actividades que tenemos que abordar. Pero eso lo vamos a hablar ahorita en el último segmento de la clase. ¿Listo? Buenos días, Carlos. Buenos días, profe. ¿Usted ya se enteró lo que tiene que hacer? Sí, sí, señor. De los 2 cargos que tiene que analizar y subirlos a la plataforma. Sí, sí, señor, ya me comentarán. Ok, listo, Carlos. Entonces estamos al día con su merced también. Bien. Bueno, ayer le habíamos pedido el favor a Carmen de que hablara un poco al respecto de lo que es el Assessment Center y abordábamos eso como parte del proceso de selección. ¿Sí? Recordemos, por favor, que el Assessment Center pues, es un proceso que tiene cierta metodología que ayuda a identificar habilidades, aptitudes y potencialidades en la gente. Entonces, este Assessment Center como pues, es un centro de medición y es la reunión de varias técnicas o de diferentes técnicas, como les digo, que permite evaluar un conjunto de candidatos en sus habilidades, en sus actitudes y en sus potencialidades para ocupar un cargo. Entonces, las características que podríamos reconocer e identificar en el Assessment Center es que evalúa por medio de pruebas situacionales. Y esto es una de las cosas más llamativas del Assessment Center porque es colocar a las personas en ciertas situaciones reales, en contextos laborales, y se determina o se quiere verificar cómo es el manejo que hace la persona o las personas en ese tipo de situaciones. Entonces, lo que se pretende es de que se enfrente a los participantes en el proceso con la resolución práctica de situaciones conflictivas reales en un entorno laboral, en un puesto de trabajo. ¿Qué es lo que hacen los expertos en el Assessment Center? Lo que hace es de que ellos van a observar y van a evaluar conductas que ellos tienen muy claras, muy determinadas, muy específicas, requeridas para un cargo especial. Entonces, los expertos en evaluación en el Assessment Center van a tener esa posibilidad de observar, pero exactamente como esas conductas requeridas. O sea, no se van a centrar en otras, sino necesitamos evaluar la comunicación, vamos a evaluar el autocontrol, vamos a evaluar
la toma de decisiones, vamos a manejar el liderazgo, el trabajo en equipo. Entonces se centran en eso. Y lo importante aquí también es de que pues ellos, los observadores especializados, pues no es uno solo, sino como unos 3 o 4 que están dentro de esa jornada de pruebas situacionales para observar. Ellos entonces tienen un registro, como un formato de registro, en donde pues van a identificar si se presenta o no la conducta que esperamos que se presente, ¿sí? Si se presenta, con qué frecuencia, con qué claridad, ¿no? Que realmente nos arroje eso. Entonces, estas pruebas situacionales, como por ejemplo los ejercicios de simulación, recrean características y exigencias del puesto a cubrir. Esto, la verdad, posibilita la oportunidad de evaluar anticipadamente el desempeño de los candidatos en ese rol que va a ocupar. Por lo general, este assessment center se utiliza mucho para cargos ejecutivos, ¿sí? Digamos que se necesitan mucho más claras las conductas específicas a analizar. Entonces, es importante que no solamente se le apliquen las pruebas psicológicas, no es importante únicamente que se hable de la entrevista como tal, sino que venga, levantémonos del puesto y hagamos lo que tengamos que hacer para evaluar el rol profesional de la gente que se postula para ese cargo. Entonces, aquí lo que se hace es evaluar con estas diferentes técnicas en donde se pueden realizar diversos ejercicios o actividades que varían de acuerdo a las características del puesto, claro está. Entre los ejercicios que les estaba yo mencionando, en el ejercicio de simulación del puesto, lo más importante de este ejercicio de simulación es que se trate de acercar a la realidad posible. Entonces, pues cuando los candidatos realizan las tareas, es posible observar ciertas competencias, lo que yo les comentaba ahorita, conductas, aptitudes. Vamos a evaluar esas destrezas, como la planificación, como las habilidades directivas. Si nosotros vemos a un personaje que se postula para un cargo gerencial y no tiene habilidades comunicativas, no tiene habilidades directivas, es como medio desordenado, no tiene gestión, entonces pues lógicamente pues se va a descartar. ¿Por qué esa persona estaba ahí en este punto en el Assessment Center? Porque seguramente en las pruebas psicológicas y en una primera entrevista le fue muy bien, porque pues de pronto tiene una buena labia y se sabe expresar. Pero eso no es lo único, necesitamos evaluar planificación en ese ejercicio de simulación. Necesitamos evaluar en ese ejercicio de simulación habilidades directivas, gestión y organización. Entonces, sentado frente a uno como entrevistador realmente no nos va a servir así a ciencia cierta pues como la entrevista únicamente. Entonces, también es importante ver en el Assessment Center la intervención activa de las personas que están involucradas allí, ¿sí? Entonces, la evaluación no está únicamente confinada cuando hablamos nosotros de los observadores, pues entonces ahí vemos nosotros que se involucran a otras personas de recursos humanos. También están incluyendo la participación activa de otro tipo de personas. Inclusive, esto a veces es tan enriquecedor a nivel de la empresa que lo van grabando y lo están subiendo en línea en todas las etapas del proceso. ¿Por qué? Pues porque, digamos, el gerente no puede estar allí. Están los especialistas de recursos humanos, pero, digamos, el gerente
general o el gerente de recursos humanos necesita estar pendiente de todo el proceso que se lleva. Entonces, esa participación activa en línea para mirar un poco las etapas del proceso, ¿sí? Entonces, como les decía, el objetivo siempre es prever el rendimiento que va a tener una persona en un puesto de trabajo. Como lo estamos observando de una manera global, no solo determinamos factores que intervienen en el puesto de trabajo, en su desempeño, sino que se considera la persona, el puesto y la empresa en su totalidad. Por eso les digo que este Assessment Center se utiliza muchísimo para lo que tiene que ver con unos cargos más ejecutivos, más de directivos. Entonces, la idea es como tener en cuenta los posibles aspectos que van a encajar mejor con un puesto de trabajo concreto, ¿sí? Entonces, volvemos y decimos de que pues, es una técnica para evaluar competencias conductuales, específicamente en lo que hace a lo grupal, en la capacidad de conducción de la gente, de su grupo, porque a la gente que se le está evaluando, por lo general va a tener personas a cargo, va a tener unos colaboradores, pero que van a estar siendo liderados por él, ¿sí? Entonces hay que mirar pues ese manejo grupal, esa capacidad de conducción y ese estilo de liderazgo que se tiene que observar o tener, ¿sí? Se puede evaluar también el potencial, siendo esa capacidad probable de asegurar un resultado exitoso en una función o en un trabajo futuro. O sea, todo esto, tanto las pruebas psicológicas de personalidad, por ejemplo, y estas pruebas o estas técnicas del Assessment Center tratan de predecir, ¿sí? qué tan alto el porcentaje de predicción nos arroja estos trabajos de selección de las personas que vamos a contratar. O sea, tanto en las pruebas psicológicas nos arroja una predictibilidad con un nivel de confianza del 95%. Siempre va a haber un sesgo de error allí. Pero vamos a tratar de acercarnos a lo que esperamos de una manera muy probable del comportamiento de este futuro trabajador de la empresa. Entonces, eso es lo que nos arrojaría esos objetivos de la Assessment Center. Pues, lógicamente, pues esto se trabaja en el proceso de selección de personal externo, porque enriquece ese proceso de selección. Ayuda a que a manera de preselección, en virtud, digamos, del primer descarte, entonces se puede ir como filtrando y seleccionando a las personas más adecuadas. Entonces se hace previa a la entrevista y posterior a la entrevista. Entonces uno como especialista en el Assessment Center maneja en qué momento se puede aplicar este Assessment Center. Como les digo, pues la identificación del potencial, entendiendo que el potencial es una capacidad que todavía pues, no se ha alcanzado y es una necesidad como evaluarla para poder determinar que esta persona sí tiene esa capacidad, pero no a manera superficial, sino que tiene un gran potencial que nos va a arrojar, que va a tener un desempeño supremamente exitoso. Entonces, con base en esto, pues lo que veníamos hablando ayer en lo que tiene que ver con la entrevista, dentro del proceso de selección, pues entonces en estas pruebas de trabajo como las simulaciones, como el juego de roles, me parece muy interesante esta técnica del juego de roles porque es colocar en esa situación simulada
a esa persona que asuma el rol de gerente o que asuma el rol de cliente conflictivo o que asuma el rol de lo que sea, de compañero conflictivo. Entonces, vamos a mirar cómo la persona maneja, cómo el gerente puede manejar esa situación. Entonces, vamos a evaluar la competencia de orientación al cliente en un ejercicio. Cada candidato entonces atiende a un cliente que presenta un reclamo, el papel desempeñado por uno de los actores y se analiza la forma como los candidatos abordan y resuelven la situación. Aquí se trabaja, en el Assessment Center se trabaja muchísimo las evaluaciones por competencia o las entrevistas por competencia, ¿sí? Porque uno le pregunta a las personas que están como candidatas, uno le pregunta, ¿usted cómo manejó un problema que se le presentó en la empresa anterior? ¿Con qué resultado? Muéstreme usted qué hizo y quiero que me diga si usted resolvió y en qué porcentaje lo logró resolver. Entonces, estamos en todo este tema del Assessment Center, estamos vinculando pues las competencias y eso se necesita evaluar en simulaciones, en juegos de roles, en que asuma, lo mencionábamos ayer en un momentico, cuando hablábamos de que si tiene la habilidad para expresarse verbal o por escrito, entonces que se le presenta un tema en particular y lo tiene que preparar. Digamos, se coloca en una urna una serie de balotas en donde están enumeradas y se dice escoja una, entonces cogió la número 7. Entonces ellos tienen, los expertos en el Assessment Center, tienen un listado que va relacionado con esa numerología. Entonces escogió el número 7 o le salió el número 7 y en ese listado el 7 está un tema en particular. Entonces, por ejemplo, solución de conflictos. Entonces se le dice, usted tiene 15 minutos para hacer una presentación de ese tema de solución de conflictos, ¿sí? Para que prepare usted ese tema y nos lo exprese en cuanto al manejo que se le tiene que dar. Entonces, o que lo haga por escrito, que haga un memorando, que haga una carta en donde pues cuente una situación que se está presentando en el caso de soluciones de conflicto. Entonces, como les digo, es una interesante técnica que se utiliza ahora mucho en los procesos de selección y que no solamente se queda en la entrevista, en la verificación de referencias, no se queda únicamente en la aplicación de pruebas psicológicas o entrevistas grupales, no, porque pues no es la idea. La idea realmente es evaluar absolutamente todo lo que tiene que ver con las pruebas de aptitudes, verificar todo lo que dice la hoja de vida, el análisis de esa hoja de vida es importantísima porque de acuerdo a lo que el candidato colocó en la hoja de vida, se le dice o nosotros leemos como integrantes del área de recursos humanos, y entonces leemos lo que dice la hoja de vida. Ya dice la hoja de vida, esta persona tiene experiencia en el endomarketing, tiene experiencia en solución de conflictos. Bueno, entonces vamos a mirar ese análisis de la hoja de vida, qué tan cierto es, ¿sí? Entonces realmente es abordar absolutamente todo lo que tiene que ver con todo lo que es las pruebas de aptitudes, los inventarios de personalidad, los cuestionarios, los test de situación, como en el Assessment Center, el análisis de la hoja de vida y las referencias, ¿no? Las referencias es como algo también importante a tener en cuenta, pero inclusive dependiendo del cargo hay empresas que se ponen en la tarea de hacer visitas domiciliarias y llegan allá al sector donde vive el candidato y colocaron una hora o bueno, un día, porque eso llega desde sorpresa, ¿sí?
Pero más o menos se les dice, mire, ustedes tienen que tener entre el 23 de febrero y el 27 ustedes van a recibir de pronto la visita. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo utilizan estas visitas domiciliarias? Cuando el cargo es de alta responsabilidad. Cuando la persona que se está contratando va a tener acceso a mucha información importante de la empresa, de la compañía. Entonces, se necesita tener claro quién va a entrar a la empresa. Entonces van, hacen la visita domiciliaria, van y miran dónde vive la persona, con quién vive la persona, pero antes de eso o después de eso, se acercan donde las tiendas vecinas o donde los vecinos y se presentan, lógicamente, pues, con tanta inseguridad. Se presentan y le preguntan, mire, yo quiero saber si usted conoce a fulanito de tal, ¿sí? ¿Qué conoce de él? ¿Cómo es el comportamiento acá en el barrio o acá en el conjunto? ¿Hace cuánto esta persona vive acá? Se presentan conflictos de convivencia entre la familia de ellos o entre los que viven en el conjunto o en la cuadra. Entonces, pues, realmente se hace todo un análisis de esa persona que quiere ingresar allá, a la empresa. Hay empresas que hacen esas visitas domiciliarias y hace referencia a cómo esta persona se está desempeñando y que no tenga como una doble vida y que aparente ser una persona correcta cuando resulta que en la casa, perdónenme la expresión, es un guache con la familia. ¿Sí? Entonces hay que mirar exactamente eso. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, yo les había hablado a ustedes de que cuando hacemos el proceso de selección, el objetivo es discriminar, bueno, más que todo discriminar es como identificar más bien entre la totalidad de los candidatos disponibles. Acuérdense, por favor, muchachos, que cuando hacemos un proceso de selección debe haber un gran número de candidatos. Por dicho, ese reclutamiento debe ser robusto. Tiene que tener un gran número de candidatos. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer una selección de una manera mucho más objetiva. Y recuerden, por favor, que yo no puedo hacer un proceso de selección a medias. Yo no puedo hacer una entrevista y ya. Yo no puedo hacer unas pruebas psicológicas sin hacer pruebas técnicas. Yo no puedo hacer únicamente pruebas psicológicas sin entrevista, o yo no puedo hacer entrevistas sin pruebas psicológicas. Tenemos que tener todo el paquete completo en el proceso de selección. En el caso de que se haga de una manera incorrecta, pues eso es complicado para la empresa, en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, en cuanto a problemas. Yo no sé si les comenté a ustedes la experiencia que yo tuve en un proceso de selección que yo hice ya hace bastante tiempo en una empresa de transporte urbano. ¿Les comenté algo o no? No, señor. Bueno, entonces, la idea es de que, bueno, yo ingresé a esa empresa, que es una empresa de transporte urbano hace muchos años. Pero estoy hablando de más o menos en el 1999, me parece a mí. Más o menos entre el 1999 y el 2000, fui contratado por esa empresa para el área de selección de personal. Y la gerente me pidió de que le hiciera un proceso de selección para contratar conductores de transporte público. Ustedes saben, bueno, aunque ha cambiado, no mucho, pero ha cambiado en cuanto a que antes Bogotá era un caos. Creo que muchos de ustedes no habían nacido en esa época, pero Bogotá era un caos.
había mucha contaminación, mucho trancón, más de lo que hay ahora, ¿sí? Entonces era un caos. Manejar en Bogotá en el servicio público, eso era de valientes, era una hazaña muy grande. Era muy loable todo lo que los conductores de tránsito, de bus urbano hacían. Entonces el proceso de selección era contratar a ese tipo de personas. Necesitaban como unos 10, 15 conductores y se presentaron un buen número. Pero la señora, la gerente, ya empezó a colocarme como trabas en cuanto a que necesitaba esos resultados rápidos, ¿sí? Claro, bueno, yo necesito hacer el proceso de selección que consta de la aplicación de pruebas psicológicas y la entrevista y análisis de referencias eh, y la entrevista con el jefe inmediato. Me dijo, no, no es que no tenemos todo el tiempo, hagamos las pruebas psicológicas. Entonces yo le dije, no, qué pena, pero las cosas hay que hacerlas de esa manera, porque para la empresa puede costarle muchísimo dinero cuando se toman decisiones así de una manera eh, como muy afanada. Entonces, pues igual se aplicaron las pruebas psicológicas. Y claro, fíjense que cuando yo apliqué la prueba de personalidad 16PF, que es un cuestionario de 187 preguntas, en donde evalúa autocontrol, inteligencia, evalúa trabajo en equipo, evalúa capacidad de toma de decisiones. Bueno, entonces se evaluaron muchas cosas. Y resulta que las personas en esa época, o sea, los que se presentaron ya llevaban mucho tiempo como conductores, o sea, tenían una experiencia grandísima de 10 años en la conducción de transporte público. Cuando yo pasé los resultados, ¿sí? Porque yo después de eso, pues hay que hacer la entrevista, pero la señora no quiso, la señora no quiso. Entonces yo hice una carta en donde yo salvaba mi tarjeta profesional, yo salvaba mi responsabilidad porque pues hacer un proceso de selección únicamente con pruebas psicológicas no es viable, no es bueno. Esto es un error grandísimo. Entonces yo lo que hice fue decirle a la gerente, mire, los seleccionados, los posibles candidatos, porque ellos son los que toman la decisión, uno no toma la decisión, siempre la gerencia es la que recibe que estos son los seleccionados, entonces que la gerencia toma la decisión de acuerdo a todo el paquete completo del proceso de selección. Entonces se le pasó el listado de seleccionados con reserva y los no seleccionados. En el listado de no seleccionados había mucha gente que llevaba 10 años de experiencia en la conducción de transporte público. Claro, cuando ellos vieron la lista de no seleccionados, pues ellos pegaron el grito, ellos se molestaron. Entonces, claro, a mí me tocó decir, esta prueba, y yo les apliqué a ustedes, a todos, tiene un nivel de confianza del 97%, un nivel de confiabilidad del 97% y de validez igual manera. Entonces, lo que acá arrojó es una predicción de posibles conductas no adecuadas para el cargo, ¿sí? Entonces, por eso se hace una ubicación de candidato seleccionado con reserva y candidato no seleccionado. Lamentablemente, aquí están las personas que salieron no seleccionadas. Pues ellos se han quejado y han ido a hablar con la gerente. Y bueno, yo me di cuenta que esta situación iba a ser para problemas, entonces yo pasé mi carta de renuncia ya en esa empresa. Yo la pasé porque pues, realmente no dejaban trabajar con autonomía, siempre uno estaba limitado y uno no podía tomar decisiones realmente. Entonces yo pasé mi cartel, yo prefiero soltar este trabajo porque esto puede representar para mi salud
emocional, mi salud mental, mucho estrés. Entonces yo prefiero soltar eso. Y así fue. Entonces yo pasé mi carta de renuncia y pues, bueno, lógicamente me la aceptaron. Luego, ella tomó la decisión de seleccionar a las personas que habían quedado en la lista de no seleccionados. Es decir, pasó por encima del conocimiento valioso y confiable de las pruebas psicológicas, ¿sí? Y seleccionó y contrató a conductores que ahí decían que tendían a la agresividad, tendían a ser conflictivos, tendían a ser problemáticos, tenían a tener una mala comunicación, a ser intolerantes, a no tener autocontrol. Entonces seleccionó a varios de ellos, ¿sí? Con el paso de los meses, pues yo tengo un amigo en común que trabajamos allá. De hecho, yo llegué allá por él y que también se retiró de allá con el tiempo, pero él me dijo, bueno, yo le pregunté, pero ¿qué pasó con esta gente que seleccionaron? Que yo pasé el informe que no habían salido seleccionados y que la gerente, pues como que no les gustó mucho y los seleccionó. Entonces me dijo mi amigo, no, pues esa gente que usted había dicho que no, los contrataron y esa gente tuvo problema al poco tiempo de estar trabajando en los buses urbanos. ¿Sí? Tuvieron problemas con los pasajeros, tuvieron problemas con la policía, tuvieron problemas con los transeúntes, tuvieron problemas con mucha gente. ¿Sí? Y problemas de peleas, de utilizar palos y agarrarse en vía pública y dentro de los buses. Entonces, realmente eso fue demandado por la ciudadanía, por ese tipo de conductores que tenían. Fue demandado así y bueno, pues, imagínense que eso fue complicado pues para ellos y realmente les pasó factura porque perdieron mucha plata porque pues, las personas que demandaron a la empresa por lesiones personales tuvieron que indemnizarla. ¿Sí? Y me comentaba mi amigo después de que pues, la gerente decía, si hubiéramos tenido en cuenta lo que se estaba diciendo con respecto al profesional de talento humano, el psicólogo en el caso mío, pues no estarían en esos problemas. Entonces, ese tipo de experiencias las cuento porque pues uno tiene ahí, en el caso mío, o las profesiones que tienen tarjeta profesional, pues uno tiene que pensar de que si uno hace las cosas mal, si uno hace las cosas de una manera deshonesta e incompleta, pues está en riesgo la tarjeta profesional. Y si a uno le cancelan la tarjeta profesional, pues uno no puede desempeñarse en el caso mío como psicólogo ni clínico ni organizacional. Entonces, por no defender mi propio criterio, por no hacer valer mi criterio, puedo tener problemas yo en mi vida profesional y mi desempeño profesional va a estar siempre como en tela de juicio. Usted fue el que seleccionó y tal cosa. Porque eso, pues, las malas noticias vuelan muy rápido. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno tiene que tener en cuenta para poder evitar las problemáticas que yo les estoy planteando. Bien, entonces eso pasa pues con los candidatos de reserva, seleccionados con reserva, candidatos seleccionados y los candidatos no seleccionados. ¿Sí? Entonces, la entrevista es probablemente el método más utilizado en el proceso de selección de personal, al tiempo que es el elemento que con frecuencia tiene más peso a la hora de tomar decisión respecto a la admisión o no admisión del candidato. Entonces, la entrevista se comienza desde el primer momento que el candidato entra a la oficina donde se le va a realizar la entrevista. O sea, no es cuando se sienta, no es cuando responda las preguntas, es
desde el primer momento que yo como entrevistador estoy evaluando al candidato, desde cómo entró, cómo saludó, su presentación personal, su cortesía, su expresión verbal, su expresión facial. Absolutamente yo tengo que estar observándolo y empiezo yo, pues como en el rol psicólogo, pues porque las entrevistas por lo general las realiza un psicólogo, ¿sí? Entonces, estamos evaluando absolutamente todo, desde cómo da la mano, si tiene contacto visual, ¿sí? O responde con evasivas, o no mantiene el contacto visual, mantiene la cabeza agachada, demuestra o mucha soberbia, o demuestra pérdida de su concepto como tal, como que se muestra un poco temeroso. Entonces, pues, lógicamente eso va a darnos unas luces mucho más claras en el proceso de la entrevista. Entonces, la entrevista de selección es un instrumento clave en ese proceso, ¿sí? Entonces, vamos a utilizarla pues para que el candidato llegue y me cuente un poco de su vida, ¿sí? De su vida profesional, de su experiencia laboral, un poco de su vida familiar. Pero todo tiene que manejarse de una manera como adecuada. No puede hacerse de una forma como superficial, ni tampoco puede uno meterse tan de lleno en la vida familiar, ni tampoco ser muy profundo en los procesos organizacionales o laborales, porque se nos va el tiempo y de pronto dejo de evaluar cosas muy importantes. Entonces, la tarea del entrevistador, pues realmente es preparar antes, o sea, ustedes tienen la oportunidad de hacer entrevistas una vez ustedes terminen su formación profesional también. Ustedes tienen esa posibilidad, pues ustedes tienen que sentarse y diseñar una entrevista, ¿sí? Preparar un ambiente acorde a que se pueda realizar una entrevista adecuada. Yo no puedo hacer una entrevista en la cafetería, yo no puedo hacer una entrevista en una tienda, no puedo hacer una entrevista en un centro comercial. No, la entrevista se tiene que realizar en el sitio adecuado, ¿sí? Los entrevistadores eh, eh, pues tienen que tener ciertas características que demuestren por parte de los entrevistadores mucha habilidad para poder hacer un proceso de selección, para poder hacer una entrevista adecuada, ¿sí? A veces hay personas que no son especializadas y cometen muchos errores. Hay muchos errores en la de entrevista que ya vamos a mirar ahorita, y eso hace que se cometan faltas supremamente graves. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. No, señor. Me han estado escuchando, ¿no? Muy juiciosamente. Dayana, ¿me escuchas? Dayana, no te escucho. Dayana, tienes el audio desconectado. Nicole, ¿tú me escuchas? ¿Estás pendiente de lo que hemos hablado? Sí, señor, acá estoy. Ok, Nicole. Ay, profe, qué pena, que no podía prender el micrófono. Sí, ojo, por favor. No, Por eso profe, es que me está por eso es fallando el que- computador. Por eso es que me gusta que mantengan ustedes sus cámaras activas, porque pues acá están ustedes presentes, pero están ausentes. Carlos Franco, ¿tiene alguna pregunta con respecto al tema? No, profe, no, señor. Valentina. No podía prender ese RQ. No, señor profe. Bueno, pero no se enoje, Dayana. No, profe, estaba hablando acá. Que no podía aprenderlo. Bueno, ok. Yasmín.
Sí, profe, sí, señora, aquí estoy, no te preocupes. Pues bueno, gracias. Melissa, ¿algún comentario? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Xiomara. Xiomara, ¿estás o no estás? Ven a lo que hago referencia, muchachos, de que pues aparecen allí pero no están. Paula. Sí, señor, profe, aquí estoy. Ok, Paula. Juliana Molina. Profe, yo te había dicho que Juliana no estaba, que Juliana estaba en la citación. Pero la citación es ahí virtual. ¿O cómo se llama? No sé, profe, la verdad, no sé. Ella lo único que me dijo es que sí le puede hacer el favor de excusarla, que hoy tenía la citación, pero no sé si es virtual, no sé si es presencial, la verdad, no sé, profe, lo que te diga es mentira. Porque pues, Juliana está ahorita aquí en la clase virtual, ¿no? Pero pues... No, es Juliana, profe. Ah, sí, Juliana. Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Sino que yo hablo de Juliana Molina. Ah, bueno, profe, qué pena. Ok. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, claro que John me dijo que no podía estar. Y aquí, bueno, Jair, ¿algún comentario, Jair? No, profe. ¿Todo claro? Sí, señor. Bien. Eh, vamos a mirar cuando nosotros vamos a diseñar una entrevista, necesitamos organizarla. O sea, nosotros tenemos que tener ya un formato en donde están las preguntas. Hay unas entrevistas que son cerradas, hay otras que son abiertas, hay unas que son semi cerradas o semiabiertas, ¿no? Las cerradas son las que simplemente le preguntan al candidato algo muy exacto y la persona solamente puede decidir sí o no. Esas son las preguntas cerradas. O sea, no hay opción de que se extienda. Dígame sí o no. ¿Sí? Las preguntas abiertas, entonces ya permite un poco más la exploración del tema, de la situación, usted qué hizo, usted cómo lo manejó, qué experiencia tuvo. Entonces, dígame usted cómo se sintió, cómo manejó esa situación. Entonces, esa es una pregunta abierta, ¿sí? Es una pregunta abierta en donde se le permite a la persona que profundice un poco más. Y en esta pregunta abierta, pues también está como importante el hecho de que la gente tenga la posibilidad de uno como entrevistador, de observar cómo mantienen la conversación, qué tan claro se hace expresar o se hace entender, ¿sí? Utiliza un lenguaje muy chabacano, como un poco como ordinario, o por el contrario, tener un lenguaje mucho más culto, más de acuerdo al cargo que se está obteniendo. ¿Sí? Eh, precisamente se hace eso para que no coloquemos a una persona de gerente a una persona supremamente inculta. ¿Sí? Entonces realmente, son figuras muy importantes en la organización, son personas de mostrar, además de que tienen que ir a visitar clientes, tienen que ir a otros países, tienen que, tienen que son la carta de presentación de la empresa. Y si son personas que hablan mal, que se expresan mal, que visten mal, pues lógicamente pues ahí ya estamos descartando un poco como a estas personas. ¿Sí? Entonces, en esa entrevista, o en unas de las partes preliminares de la entrevista, hay que determinar un poco cómo captar esa información útil para tomar la decisión final. Entonces, en la entrevista preliminar se da a conocer la empresa, se verifica cómo la conoció, que conoce la empresa, ¿sí? Se verifica también un poco la información de la hoja de vida y rasgos así esenciales del candidato, ¿sí? Digamos que eso sería como lo más preliminar. La entrevista en profundidad
se centra más en detalles del puesto, se centra más en la experiencia, se centra más en rasgos específicos ya del candidato. Dígame, usted dice acá que a usted le gusta ser muy cumplido. Hábleme un poco de eso, ¿sí? Aquí llama usted cumplimiento, ser cumplido. Entonces, como que vamos a mirar un poco más en profundidad esas características que nos comenta o que nos escribe el candidato en la hoja de vida, ¿sí? Entonces, vamos a mirar esa parte. Pero también hay una gran cantidad de errores que se producen en la entrevista de selección. No es que los cometa el entrevistado, no, los cometemos nosotros, los entrevistadores, ¿sí? Entonces, uno de los que más se presentan es el efecto del halo. Se lo voy a deletrear. H-A-L-O. El efecto halo, ¿sí? Y este efecto de halo dice que es una característica positiva o negativa que condiciona nuestra evaluación, ¿sí? Entonces, si este candidato que llegó a la entrevista llegó despeinado, por decir algo tan sencillo y tan básico como eso, ¿sí? Entonces, esa característica negativa condiciona mi evaluación. Entonces, yo, como entrevistador, yo voy a pensar erróneamente que esta persona, si es así en su presentación personal, entonces, ¿cómo será en su desempeño laboral, en el puesto de trabajo? Entonces, ese efecto de halo es eso, que nosotros determinamos que por una característica positiva o negativa, esa característica positiva o negativa ya condiciona nuestra evaluación, ¿sí? O, por ejemplo, que llegó una señorita de entrevista y es bastante atractiva, entonces esa característica positiva condiciona mi evaluación porque me cayó muy bien, ¿sí? Entonces, este efecto de halo es muy seguido, se presenta muy seguido y es gravísimo que se presente. Por eso las personas, las empresas, por lo general, no solamente tienen una entrevista, sino que luego tienen una entrevista con el jefe inmediato, ¿sí? O con el gerente, para que se determine realmente si este filtro que había pasado el candidato realmente está funcionando o no. Luego existe otro tipo de problemática o de error cuando se hace una entrevista de selección, es el que se llama efecto generosidad. Y es tendencia a llevar la entrevista con demasiada suavidad. Es como que, ay, yo no quiero que el candidato sufra, como que yo no quiero, o sea, si yo le hago, ¿recuerdan el video que vimos ayer? Entonces, sería lo opuesto a lo que hizo este señor ayer, ¿sí? Por el contrario, o sea, se le está dando demasiada laxitud, muchísima, yo le coloco mucho sentimiento, o sea, al asunto, porque yo no quiero, si yo le hago esta pregunta, de pronto la voy a corchar o lo voy a corchar. Entonces, como que le lanzo la pregunta, pero como que yo le ayudo a responder. Entonces, eso es un efecto de generosidad, ¿sí? Hay otro error que es el efecto de contraste. A veces cuando en los procesos de selección se tienen que hacer muchas entrevistas, los entrevistadores tienen que tomarse un tiempo para descansar, porque el efecto de contraste, que es el otro error de la entrevista o del entrevistador, dice que en este efecto de contraste vamos a tener erróneamente comparaciones o vamos a hacer comparaciones con candidatos anteriores, ¿sí? Entonces, como que yo no le pongo atención a este candidato porque ya el otro ya como que ya me está convenciendo. Entonces yo comparo a este candidato con el que pasó hace 2 horas, ¿sí? O con el que pasó ayer. Entonces, no, por eso hay que, en este efecto de contraste,
la idea es de que nos centremos como entrevistadores, nos centremos en lo que hace una persona ética y profesional, que es que yo me concentre en la persona que tengo al frente, ¿sí? No me voy a pensar cómo fue que respondió el anterior candidato, o cómo venía vestido, o cómo actuó. No, o sea, cada persona es un mundo aparte, ¿sí? Cada persona tiene sus características, su personalidad, sus potenciales. Entonces, permitámosle a ellos de que nos demuestren por qué son los mejores opcionados para ocupar el cargo, ¿sí? Pero evitemos tanto el efecto de halo, tanto el efecto de generosidad, tanto el efecto de contrato. Si yo me dejo llevar por esto, estoy tomando decisiones supremamente erróneas, ¿sí? Hay algunas, cuando se habla de los candidatos, ya lo habíamos hablado ahorita, de cuando llegan a la entrevista, cómo asumen su posición corporal, cómo llegan, ¿sí? A veces llegan de una manera muy acartonada, como con mucha sobradez, mucha altivez. Entonces, hay que tratar de hacer como unas pruebas antes de llegar a la entrevista. Estoy hablando de los candidatos. ¿Cómo podría yo presentarme? ¿Cuál sería, si yo evalúo si estoy siendo como muy pedante o no, o por el contrario, estoy siendo bastante sumiso? Entonces, la idea es que no rayemos ni por encima ni rayemos por debajo con algo negativo, ¿sí? Y que tengamos la oportunidad, inclusive, siempre que uno vaya a una entrevista, uno tiene que leer un poquitico de la empresa, leer un poco a dónde es que voy a ir, o sea, a qué se dedica esta empresa, dónde queda ubicada, qué tan reconocida es, ¿no? Entonces, eso es muy importante y eso le va a decir mucho al entrevistador qué tanto yo conozco, qué tanto interés tengo en pertenecer a la empresa. Porque si yo llego sin ningún tipo de conocimiento y me preguntan, ¿qué sabes tú de la empresa? Ah, no, la verdad no. Pues estoy demostrando que llegué a la entrevista porque tocó cumplir, ¿no? Pero en ese sentido, el entrevistado debe ser supremamente creativo y tiene que ser muy hábil en ese estilo, de que conozca un poco más de la empresa, que conozca el cargo, que conozca si esta empresa ha sido reconocida a nivel nacional. Pues, lógicamente hay que resaltar lo positivo, no voy a leer y de pronto me encontré con que esta empresa fue sellada por 5 años por corrupción y voy a sacar a reducir eso. Pues no, eso tampoco puede ser. Hay que ser prudente, hay que ser sabio en ese sentido de cosas que nos ayuden a entender un poco eso. Y lo otro que cometen a veces errores, sobre todo las señoritas, las mujeres, es digamos, por sus atributos físicos, quieren como cubrir un poco con su forma de vestir llamativa, pueden estar generando una mala imagen. A veces se llevan unas faldas cortas o se llevan unas blusas con algo de escote. Entonces realmente eso no está bien, o sea, porque si lo entrevista una mujer, pues lógicamente las van a escuchar de una vez. Si la entrevista un hombre, tiene conocimiento que esos son distractores que están fomentando que la contratemos por su belleza, más no por su capacidad intelectual o por su conocimiento, entonces ¡pum!, la van descartando. Entonces realmente lo que hay que hacer es, como entrevistado, tener como esa prudencia, esa sencillez, no llegar con esa prepotencia, sino ser una persona sencilla, humana, y llegar con buena actitud, ¿no? Llegar con una actitud más de tranquilidad, ¿no? Con una sonrisa. Porque a veces uno se encuentra con entrevistadores así como bastante castigadores como el de ayer, ¿sí?
bastante punitivos, bastante dados a sancionar, a criticar, a cuestionar. Entonces, pero son lógicamente tipos de entrevistadores. Pero por lo general hay que evitar el efecto del halo, hay que evitar el efecto de generosidad, hay que evitar el efecto de contraste. Hay otros errores que se producen en la entrevista de selección y son los siguientes. El efecto caballo de batalla, a ver, como que nos centramos en un tema muy en particular y cogemos ese tema para toda la entrevista. Tomar un único tema como eje de la entrevista. Pues normalmente una entrevista dura 10 minutos, más o menos. ¿Sí? 10 minutos es, digamos, lo más adecuado. ¿Sí? Entonces, si yo me pongo a hablar de un tema en particular durante toda la entrevista, no tengo de dónde escoger para poder evaluar si esta persona es candidata o no. O sea, no, yo tengo, por eso, cuando uno habla de una entrevista, yo tengo que organizarla. Como entrevistador, yo tengo que tener mi formato de entrevista para yo poder en esos 10 minutos o 15 minutos evaluar muy bien. ¿Sí? Y yo me voy dando cuenta, si yo tengo ese formato bien diseñado, me voy dando cuenta que me quedé en el primero o en el segundo punto. Entonces, no, tengo que cortar con eso y no centrarme en ese tema único y que se me vaya el tiempo y no evalúe otras cosas que son muy relevantes para la decisión. Otro error que se produce en la entrevista por parte del entrevistador es el efecto de similaridad. ¿Sí? Entonces, digamos, yo utilizo, por ejemplo, un traje, un vestido de Pierre Agostini, entonces yo me cuenta que él lo utiliza, entonces, él es como yo, entonces debe ser una persona muy ejecutiva. O sea, me estoy dejando llevar por ese efecto de la similaridad. Que esa persona, yo soy bogotano, entonces esta persona es bogotana, entonces también. Esta persona vive en tal parte donde yo viví, también esa persona de pronto es. ¿Sí? Esa persona es hincha de Millonarios, yo soy hincha de Millonarios, entonces también. Eso lleva a que ese efecto de similaridad sesgue la información o sesgue mi criterio. ¿Sí? Entonces realmente, como yo estoy diciendo que él es como yo, ¿sí? Entonces como él es, si yo soy, por ejemplo, yo soy de la costa, soy costeño, entonces llega una persona y pues lógicamente su acento, su actitud, que es mucho más extrovertida, entonces como él es como yo, entonces esta persona puede ser un buen candidato. No porque dejamos de evaluar las cosas que realmente son relevantes. El cometer ese error hace que yo tome una decisión inadecuada, entonces se selecciona a esa persona que se parece como yo y ¡pum! Problemas, porque realmente no servía. Pero usted no hizo la entrevista, sí, claro. Pero es que usted no evaluó eso, o sea, le caen encima a uno. Si uno es el que realiza las entrevistas, eso le hace un seguimiento en toda esa cuestión y se miran dónde fue que se tomó esa decisión inadecuada. Fue acá cuando se hizo la entrevista. Usted tuvo un error, un efecto de similaridad y usted tomó una mala decisión. ¿Sí? Entonces, si eso se vuelve repetitivo, pues simplemente me cambian a mí. Acuérdense, muchachos, de que uno en el sitio de trabajo, uno es reemplazable. ¿Sí? En la única parte en donde no somos reemplazables somos en la casa, con la familia. ¿Sí? Pero el resto, o sea, si a mí me sacan de una empresa a la semana, ya hay alguien ocupando mi casa. ¿Sí? Y si yo regreso, ya se acuerdan de mí. ¿Sí? Entonces realmente pues hay que entender de que pues, uno es una pieza que es removible. Otro efecto es el efecto de evaluaciones extremas.
¿sí? Este es como un efecto polarizado, ¿no? O sea, esta es una persona o es excelente o es pésima. Y esto también es gravísimo porque pues como que no le estoy dando la oportunidad a la persona a que cometa errores o a que, sino que tiene que ser siempre como muy como excelente. O sea, acá me voy a los extremos, o es excelente o es pésimo. Y no, uno pues lógicamente, por más que yo sea una persona excelente, no quiere decir de que yo no tenga días malos, ¿sí? No puede ser posible que uno entienda de que el ser excelente también incluye que yo a veces me pueda equivocar. Las personas excelentes también se equivocan. De hecho, esas equivocaciones me permiten formarme de una mejor manera, me permiten aprender mejor, porque cometí este error por haber hecho esto. Entonces, esa excelencia al 100% no existe. Lo mismo pasa con el ser pésimo al 100% tampoco, ¿sí? Pues sé que tengo mis días malos, pero yo no tengo que sobregeneralizar o generalizar de que yo soy pues una persona supremamente de malas, ¿no? Sí, yo soy un bulto de sal, ¿no? No es eso. O sea, es entender de que las evaluaciones extremas, pues no son buenas tampoco. O sea, yo tengo que permitir de que entienda de que hay momentos que son buenos, regulares, malos. Es como un continuo, en donde en una esquina de esa línea continua está, digamos, el todo y en el otro extremo está el nada. ¿Sí? Entonces realmente hay que evaluar muy bien a las personas y no irnos por los extremos, porque pues, lógicamente eso genera una mala decisión. Unos errores, estamos hablando de los errores que se presentan por parte de los entrevistadores, porque estamos hablando del área de talento humano, entonces nos estamos centrando en este proceso de selección en donde la entrevista es muy importante para la toma de decisiones. Entonces, cuando hay una mala planificación de la entrevista, o sea, los entrevistadores no tienen claro cuáles son los objetivos de esa entrevista, ¿sí? No son preparados, o sea, un entrevistador tiene que estar preparado para eso. Los entrevistadores no planifican ni estructuran el formato de la entrevista. Los entrevistadores no conocen suficientemente el puesto que se pretende cubrir. Entonces, eso es una mala o nula planificación, ¿sí? Los errores del entrevistador, aunque hemos ya mencionado algunos, estos errores, pues lógicamente cualquiera de los que yo mencioné, sesgan la información, sesgan la impresión que yo tengo como entrevistador, ¿sí? Casi el 90% de las decisiones se toman en cuestión de segundos, ¿sí? Entonces, realmente, cuando yo me dejo llevar por estos errores que yo les había comentado, pues puedo tomar decisiones inadecuadas, ¿sí? Porque me dejo llevar por esos errores negativos, ¿sí? A veces en las entrevistas, y esto pasa también muy seguido, a veces en las entrevistas el candidato, el entrevistador no parece entrevistador en un área laboral, sino parece más bien como un psiquiatra o como un psicólogo que está haciendo una consulta, ¿sí? Entonces realmente el entrevistador asume el rol de psiquiatra, cuando eso no, o sea, centrémonos en lo que es una entrevista, centrémonos en lo que necesitamos para entender lo que queremos del candidato para que ocupe ese puesto, ¿sí? Entonces, cuando hacemos o asumimos ese rol como psiquiatras, pues entonces el candidato va a ser evaluado sobre la base de criterios inadecuados, ¿sí? Por eso, todo esto va de la mano. Los objetivos de las entrevistas, el tener claro cuál es el puesto que se va a cubrir y haber planificado
con anterioridad la entrevista. Además, yo como entrevistador, yo debo llegar con todos los 5 sentidos bien puestos. Yo no puedo haber trasnochado en la noche anterior, me acosté a las 3 de la madrugada y llegué a hacer entrevista a las 7 de la mañana, tenía la primera entrevista y llegué todo cansado, trasnochado, sin haber podido dormir. ¿Qué entrevista voy a hacer yo? De pronto las primeras 3, 5 entrevistas las hago bien, las otras empiezo yo a cabecear. Entonces realmente la preparación, tanto en cuanto a logística, en cuanto a la estructura misma de la entrevista, en cuanto a la condición de mi estado de atención en el momento de la entrevista, tiene que ser importante tener en cuenta, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso para poder hacer una entrevista bastante adecuada y no llegar de afán, no llegar tarde. Eso me parece, jugar con el tiempo de las personas es gravísimo. Pues, a mí no me gusta. Personalmente, uno es muy cumplido, tanto en lo laboral, como en lo social, como en lo familiar, como con la pareja, con quien sea. Uno tiene que ser muy cumplido. Entonces, cuando yo soy el entrevistador, yo tengo que llegar como por lo menos media hora antes para poder organizar muy bien los papeles, para organizar muy bien el escritorio donde yo estoy o voy a hacer las entrevistas, ¿sí? Para no estar de afanes, para no estar que llegué a afán sobre la hora, entonces llegué sudoroso, llegué de mal genio, porque todo eso influye. Si yo haya llegado de mal genio, entonces los platos rotos lo pagan los primeros candidatos, los primeros entrevistados. Entonces son muchas cosas que pareciera que no tuvieran sentido, pero si lo vamos a ver, sí es muy, pero muy importante, ¿sí? Entonces, eso sucede. Lo otro, pues tratar de, en ese enfoque que a veces asumimos como si fuéramos psiquiatras, a veces empezamos a tener como prejuicios, ¿sí? Y como estereotipos, ¿no? ¿Sí? Los estereotipos son lo que yo asumo que esta persona es por ser de tal parte, ¿sí? Entonces los estereotipos hay que tener cuidado porque esos son sesgos de error también. Y los prejuicios. Si yo veo que de pronto la persona no responde adecuadamente, ya lo estoy catalogando como que no es apto para el cargo, ¿no? Uno tiene que entender, y por eso cuando uno habla con los candidatos, uno tiene que mostrarse amable, uno tiene que mostrarse empático, uno tiene que mostrarse no castigador, ¿no? A veces las personas tienen miedo a las entrevistas, les da pánico las entrevistas. Y si llegan y vean a a un entrevistador que es un ogro, o a una entrevistadora que es una general, a una sargento, entonces realmente eso puede afectar el desempeño efectivo del candidato, ¿sí? Entonces, no hay que tener ni estereotipos, no hay que tener ni prejuicios, porque venga, démosle la oportunidad de expresarse, de tranquilizarse. Por eso cuando llegan, yo como entrevistador, yo puedo levantarme del puesto, lo hago entrar, le doy la bienvenida, acompañe y siéntese acá, por favor, ¿cómo me le fue? Eh, eh, ¿Quiere tomarse algo? O sea, tratar de que ese espacio, ese momento, sea lo más adecuado posible para evitar pues esa problemática de los nervios, de la angustia, y que seamos como generadores de temor, ¿sí? En la medida que yo maneje eso, pues voy a ser un buen entrevistador, ¿sí? De hecho, cuando se programan las entrevistas, se le tiene que dar a la persona un tiempo para que descanse. O sea, no es que se comience las entrevistas y a veces cuando se habla de un proceso de selección masiva en donde se necesitan rápidamente entrevistar, eso lo hacen de una manera supremamente ágil, pero inclusive con eso hay que programar muy bien de que no tengamos muchos candidatos
entrevistar en el día, ¿sí? Porque, o sea, nosotros no somos cuerpos gloriosos y nos dan ganas de ir al baño, nos da sed, nos da frío, tenemos hambre. Entonces tenemos que pensar de que todo eso tiene que ser importante para que nosotros podamos entender qué es lo que está haciendo la persona para entender el asunto. ¿Preguntas hasta allí? No, señor. Ha sido muy claro, profe. ¿Ustedes han estado en alguna entrevista de trabajo? ¿Algunos de ustedes han estado en entrevista de trabajo? ¿Ninguno? Sí, señor, yo, profe. ¿Valentina? Sí, señor. Cuéntanos, si deseas, ¿cómo te ha ido en esas entrevistas? Pues en la primera entrevista que tuve fue en la pesquera Jaramillo, que queda por El Dorado, pero pues fue una entrevista más que todo que, digamos, digamos, me preguntaron, bueno, mi nombre, que con quién vivía, que si tenía hijos, pero pues no fue así tensa, sino fue algo como lo básico. Que si quería seguir estudiando, que quería seguir estudiando, y ya y ahí me pusieron a firmar contrato, me mandaron a hacer exámenes, y ya, profe. ¿Cómo te sentiste en esta entrevista tú? Profe, pues al principio, pues obviamente un poquito nerviosa porque, pues obviamente era mi primera entrevista. Pero pues ya cuando vi pues a la señora que me entrevistaba, pues la señora era bien, o sea, no me presionó ni nada, ella me puso a leer el contrato. Las preguntas que me hacía era que cuántos años tenía, que si quería seguir estudiando, que quería seguir estudiando, que quién vivía conmigo, que qué hacían los que vivían conmigo. O sea, fue una entrevista normal, profe. O sea, la verdad, nunca me ha tocado entrevistas con la gente que me presionen, no. ¿Qué cargo era esa última entrevista que me dices? Era recursos humanos. ¿Para ocupar qué cargo? Recursos humanos, profe. ¿Pero qué cargo? Pues era como la asistente de la de recursos humanos, o sea, la de mi jefe, la asistente de ella. Eso no refería, pues, recursos humanos es mucho. En recursos humanos hay secretarias, hay asistentes, hay psicólogos, hay gerentes. Sí, profe, no, yo era como, porque es que había una chica y como ella, o sea, ella la habían pasado para otra oficina, entonces a mí me dejaron pues a cargo como de ella. Entonces yo era la asistente de la gerente de recursos humanos. Gracias, Valentina. ¿Qué otra persona ha tenido experiencias de entrevista? ¿Nadie más ha trabajado de usted? Yo, profe. Hola, Melissa. ¿Qué puedes contarnos con respecto a tu experiencia en las entrevistas? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te consideras? Si te evaluaron bien o te presionaron demasiado. ¿Cómo te fue en esa experiencia, en esta entrevista, Melissa? Bueno, pues presión como tal no había. Ellos nos realizaron más bien fue una prueba, o sea, eran como 150 preguntas, pero entonces todas las preguntas tenían que ver algo. Entonces era como de mucha atención más bien. No era una entrevista, sino una prueba de No, aptitudes. o sea, nos hicieron la entrevista y la prueba de actitud en el momento. O sea, las dos al mismo tiempo. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue la entrevista y a la vez las respuestas en el mismo momento? ¿Cómo manejaron eso las personas encargadas de hacer eso? Melissa. Eran 3 psicólogas Sí, y... Hola, profe, ¿me escucha? sí, te escucho. Eran 3 psicólogas. Eran 3 psicólogas
psicólogas y bueno, iba pasando una persona y íbamos resolviendo las preguntas y a medida que se iba terminando, o sea, eran 3 módulos de 50 Ah, preguntas ya. cada uno. Ok. Sí, sigue, sigue. Entonces iba pasando una persona y se respondía al módulo, ella hacía unas preguntas, seguíamos con el, o sea, el otro módulo se respondía y hacía más preguntas. O sea, Entonces como que era para evacuar mucho más rápido claro, porque había mucha gente. claro, cada psicóloga cogía 50 preguntas eh, en cuanto a aptitudes y ahí iban haciendo preguntas en cada módulo. Sí, sí, señor. Ah, ok, ok. Ok, lo estás mencionando y lo acabas de decir tú, que es como cuando se quiere hacer un proceso de selección, masivo, porque se tienen que tomar decisiones rápidas y el número de candidatos puede superar los 200. Entonces realmente eso es abismal. Y pues agotador, ¿no? Muy agotador, ¿no? Esa parte. Bien. Ah, bueno, entonces, veremos qué nos queda pendiente. Recuerden, por favor, que cuando ya las personas entran o han pasado el filtro de las pruebas psicológicas, de las pruebas psicotécnicas, de las entrevistas, del assessment center, entonces es una persona que va allí como muy firme, muy segura en el proceso de selección. Entonces, pues lógicamente, después de eso se necesita hacer el examen médico de admisión, que era lo que yo les comentaba en algún momento. Este examen médico es precisamente para determinar en qué condiciones físicas y mentales llega el candidato a la empresa. ¿Cómo entra? ¿Sí? ¿En qué condiciones a nivel de su salud, tanto en lo físico como en lo psicológico? Entonces, eh, esto se hace, el examen médico se hace pues porque la ARL lo exige, ¿sí? Lo requiere, y también es para que se acople la capacidad física del trabajador al puesto para evitar que algún candidato con enfermedades infectocontagiosas pueda pues lógicamente contagiar al resto de personal, ¿sí? eh, Saber que se cuenta con elementos saludables o con personas saludables con adecuado nivel de dinamismo, ¿no? Entonces, por eso se habla de que los exámenes médicos son de rigurosidades, o sea, son obligatorios, son mandatorios, o sea, no podemos dejarlos de hacer. Acuérdense que yo les decía de que si los dejamos de hacer, un trabajador que conozca de las ARL, que conozca de los riesgos laborales, que conozca muchas cosas a nivel de los derechos del trabajador, se puede ir por ahí a la empresa y pues, ganando los pleitos con facilidad. Entonces hay que tener en cuenta siempre ese examen médico. Y como les decía, pues la decisión final la puede tener el gerente o el jefe inmediato, ¿sí? Después de haber pasado por todo este proceso, se va a elegir el candidato escogido para ocupar esa plaza vacante, ¿sí? Entonces, debe establecerse un procedimiento para darle seguimiento al candidato seleccionado, a fin de que conozca eh, eh, pues de que pues, va en buen camino el proceso de selección. Bueno, entonces, realmente es como una afirmación de la elección de este candidato, ¿sí? Entonces ya sabemos nosotros de que ya pasó el examen médico, entonces ya se le lleva al proceso de inducción, en donde va a conocer un poco la historia de la empresa, la filosofía, los valores, va a conocer en un video al gerente, o de pronto si
si está de buenas va a conocer al gerente, al fundador en persona, no sé, ¿sí? Eso ya depende mucho de la empresa. Pero entonces eso se está, digamos, ligándolo al interior de la organización ya en pleno. Realmente un costo del proceso de selección es alto, ¿no? Los honorarios de las personas que hacen los análisis, porque hay empresas que hacen como las visitas domiciliarias, pero tercerizados, contratan a otras personas para eso, el tiempo del gerente de recursos humanos, el analista de recursos humanos, otros costos de reclutamiento, tiempo ocupado para capacitar y supervisar al empleado, salario pagado a empleados improductivos, la indemnización por terminación de relación laboral sin justa causa, ¿sí? Oportunidades de negocios perdidos por la empresa. O sea, el costo económico es fuerte, es grande, ¿sí? Si hacemos o hicimos un proceso de selección inadecuado, realmente lleva a que tengamos que volver a seleccionar porque los empleados que contratamos fueron improductivos, ¿sí? O las personas que seleccionamos nos tocó capacitarlo de una manera fuerte porque pues, si nos tocó capacitarlo fuertemente fue porque no hicimos un proceso de selección adecuado. Claro que hay que capacitar, pero son cosas más de forma que de fondo. ¿Ven? Pero yo no le puedo invertir una gran cantidad de dinero a este señor para que se capacite. No, ¿por qué no en la vacante que se colocó se especificaba lo que se necesitaba para evitar ese tipo de capacitaciones a futuro? ¿Ven? Y las oportunidades que ha perdido la empresa en cuanto a negocios por haber seleccionado a un mal candidato que hizo una mala gestión, hizo una mala licitación, entonces cometió errores y eso fue una pérdida enorme en cuanto a dinero y tiempo en la empresa. Pero los costos del proceso de selección son elevadísimos, ¿sí? La idea es evitarlos, lógicamente. Bueno, eso era lo que yo quería hablar con respecto a lo que es la entrevista como tal, como parte importante del proceso de selección. Bien, ahora sí, quiero que me trabajen lo siguiente, por favor, para el lunes y martes de la semana entrante, por favor. Pues permítanme. Permítanme. Todos estos temas que yo les voy a mencionar a ustedes, pues lógicamente son temas organizacionales, ¿no? Entonces, voy a colocarlos para que ustedes escojan o yo los asigno. Permítanme, estoy tomando nota. Bien. A ver.
Bueno. Les voy a dar los temas y vamos a hacerlo. Espérate un momentito. ¿Quiénes son las personas que no van presencial? ¿Me recuerdan? Valentina. Valentina, Juliana y Dayana. Valentina. Juliana y Dayana. Ok. Ujú. Bueno. Comunicación organizacional. Motivación. Lógicamente organizacional. Toma de decisiones. Liderazgo. Cultura organizacional. Bienestar social laboral. El tema de salud ocupacional, pero pues quiero que lo manejen con respecto a la parte del bienestar, como esos factores psicológicos que tienen en cuenta la parte de salud ocupacional, como por ejemplo el estrés laboral, ¿sí? Digamos que nos enfoquemos en el tema de salud ocupacional, pero más que todo en esa parte de lo emocional. Y el clima laboral. Esos son los temas. ¿Quién escoge comunicación organizacional? Yo, profe, Dayana. Dayana. Listo, Dayana. Ya quedó comunicación. Ya no lo pueden tomar ninguna otra persona. ¿Quién toma motivación? Yo, Yo, profe. profe. ¿Quién dijo? No, Profe, que lo coja ella tranquilo. ¿Quién, Paula? Sí, profe. Paula. Motivación organizacional. ¿Lo viste, Paula? Profe, pero ¿es individual? Nuestros son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. ¿Lo hacemos individual o lo quieren en pareja? Pareja. Parejas. En parejas. Paula, ¿con quién lo haces, Paula? Con Nicole Meléndez, profe. Tenía que ser ella, ¿no? Paula y Nicole, motivación. Toma de decisiones. Yo, profe. Valentina. Lo asumiría sola, ¿no? No, señor, con Juliana, profe. ¿Así? Ok. Juliana. Valentina. Y Juliana toma decisiones. Liderazgo. Yo, profe, con Brigitte. Carmen Murillo. Con Xiomara, profe. ¿Xiomara es Brigitte? No, señor, sería Carmen y Xiomara porque las dos hablamos al mismo tiempo. Michelle y yo al mismo tiempo pedimos liderazgo. Entonces no sé a quién se lo va a dejar, profe. Por eso, o sea, Carmen, ¿y quién más dijiste tú? Y Xiomara. Xiomara. Ok. Cultura organizacional. Profe, Brigitte y yo. Correcto, cultura. Michelle, Daniela. Sí, señor. Ese tema me gusta mucho. Cultura organizacional es un tema muy bonito. Muy bonito ese tema, me gusta mucho. Bienestar social laboral.
Salud ocupacional. Clima laboral. ¿Qué, ninguno? Me toca mi Profe, yo me selección. acabo de conectar, estoy un poquito perdida. Que estoy repartiendo unos temas para que hagan exposición el lunes y martes de la semana entrante. Entonces está bienestar social laboral, salud ocupacional, clima laboral. Yo escojo clima laboral. ¿Lo Y yo trabajas- bienestar laboral. ¿Tú lo trabajas sola, Melissa? Sí, profe. Clima laboral dijiste, ¿cierto, Melissa? Sí, señor. Melissa. ¿Cuál dijiste, Carlos? Bienestar laboral, profe, con John. Ok, John y Carlos. Carlos Franco. Salud ocupacional. ¿Quién lo va a tomar? ¿Yair y Yasmín? ¿Los dos? No, profe, no, yo ya tengo un grupo. ¿Yasmín ya tiene? Sí, claro, sí, señor. ¿Cuál es? Dime, por favor. Con Michelle, estamos en cultura organizacional. Yo ya tengo grupo. Es que como yo tengo acá, ¿cómo es tu nombre? Brigitte Jazmín. Ya, ¿sí ves? Es que ya está. O sea, pero ya tengo grupo, profe. Ok, Ni modo. Brigitte, Yasmín y Michelle. Ok, listo, sí. Entonces sería Yair. Solamente querías tú, ¿no? Sí. Ya todo el mundo tiene ya el tema, ¿verdad? Porque Carlos va a trabajar con John y su merced Yair, pues trabaja entonces el tema de salud ocupacional. Yair Polo. Profe, la compañera Juliana, es que no la veo. La profe. Y profe, faltaría ella, Juliana. Juliana Molina. Es que creo que de pronto se salió o la sacó el internet. No, es que Valentina y Juliana quieren ya tomar decisiones, ¿cierto? Y No, es Juliana, Juliana. Por eso, es que, a ver, pongámonos en orden. Valentina y Juliana quieren tomar decisiones. sí, señor. Faltaría entonces Juliana. Por eso, Juliana Molina. Ok. Es que como lo que no está en la clase, por eso de pronto ya no ha hablado, pero pues falta ella. Juliana, tú no estás yendo a clase presencial, ¿cierto? Juliana. Por eso, mi pregunta es, ¿Valentina, Dayana y Juliana son las que no van a clase presencial? Sí, señor profe. Somos Valentina, Juliana Boyacá Juliana. y yo, Dayana Hernández. Pero hay otra Mm. pelada que se llama Juliana. Y ella es la que Ok. falta. Ok. ¿Cuál es el apellido de Juliana? ¿Ustedes lo recuerdan? Molina, profe. Juliana Molina. Sí, señor. Yair. Ahora ya, Yair no está. Yair no está. Sería entonces para que Juliana con Yair trabajaran salud ocupacional. ¿Le quieren por favor comentar a Juliana Molina? Sí, señor. Carmen, ¿me colaboras con eso, por favor?
para que le hables a señor, con gusto. Juliana Molina y a Yair para que ellos dos trabajen salud ocupacional. En el grupo se puede escribir y ya. Por eso, que me colaboren, por favor, en eso. ¿Listo? Entonces, las señoritas que no asisten a clase presencial, esos temas los van a trabajar el miércoles. Es decir, Listo, sí, señor profe. Dayana, Juliana y y Juliana, Valentina. ¿sí? El miércoles. Entonces, Vale, profe. el lunes va motivación y liderazgo. Motivación y liderazgo. Bueno, el martes iría cultura organizacional. El martes. Y clima laboral. El martes. Cultura organizacional el martes, que es Brigitte y Michelle. Y clima laboral, Melissa. Profe, y nosotros de bienestar laboral. Ya, ustedes lo harían. Bienestar laboral, que son John y Carlos. Trabajémoslo el martes también. Bueno, John y Listo. Carlos, el martes también. ¿Quedó claro, señoritas? Sí, profe. Sí, señor. Señor. Ok, entonces, para el miércoles sí queda las señoritas que lo hacen las exposiciones la harían de una manera virtual, el miércoles. Profe, pero no le faltaron temas. ¿No están todos? Y seguridad para los chicos que no están. Ese faltó. Polo y Juliana. Sí, claro. Porque el lunes solo va liderazgo y motivación. Entonces, coloquémoslo para el lunes. Listo. Salud ocupacional, Jair Polo y Juliana. ¿Me haces el favor, Carmen? Les informa, si eres tan amable. Sí, señor. Y Melissa, también me colaboras con eso, por favor. Para el lunes, entonces, quedó Carmen Murillo y Xiomara, motivación, Paula y Nicole, Jair Polo y Juliana con salud ocupacional, martes, cultura organizacional, Brigitte Yasmín y Michelle, martes, clima laboral de Melissa y bienestar social laboral, ¿cierto, John? Carlos, Sí, sí, señor. para el martes quedamos, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo. Y el miércoles las señoritas que lo hacen virtualmente. Entonces pasa ese dato, Carmen, a tu programa de salud ocupacional y Melissa lo pasas, por favor, al grupo de auxiliar administrativo, por favor.
Listo, profe. Listo, muchachos. Nos veremos entonces mañana. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, que Buen estén día. muy bien. Profe, hasta Chao, luego. mucha suerte. Hasta luego. Estén bien, chao. Gracias, profe.